El norte del Perú, paraíso de playas y surf. Verano eterno, el desierto increíble. Es la imagen que tenemos. Pero hay otra historia paralela de máncora, órganos, zorritos, lobitos. Es la historia del oro negro, eso que estuvo corriendo libremente por aquí antes de que se corrieran olas. Así que no nos haremos a la mar, nos adentraremos en las quebradas en búsqueda de petróleo. Miren esta hermosa lagunilla, un manantial que refleja el cielo azul sobre nuestras cabezas y que parece agua, ¿no? Pero en realidad esta es una sustancia negra, oscura, viscosa. Es un manantial de brea. Un manantial de brea que hasta el día de hoy aflora naturalmente hacia la tierra. Esta brea se formó hace millones de años cuando material orgánico, entre ellos animales, se quedaron aprisionados en la corteza terrestre y mucho tiempo después se convirtió en esto. Y acá, en toda esta zona norte, entre Paita y Tumbes, es conocido como una tierra pródiga en brea, que después hemos conseguido a través de esto y de procesos de refinar querosene y petróleo. Y justo acá al frente está Talara, una ciudad cuyo desarrollo y evolución urbana ha estado netamente ligada a la historia de la extracción de petróleo en nuestro país. Vayamos a conocer Talara y esa historia antes de que nos quedemos pegados acá y nos convirtamos en algo prehistórico. Ya sabemos que los tayanes la utilizaban y que los incas también. Incluso se cuenta que estos le dieron uso bélico cuando su ejército lanzó con sus ondas piedras incendiarias untadas con una sustancia bituminosa sobre el techo de paja de los aposentos de los españoles. Demos un salto gigantesco a la era moderna para hablar de la extracción del petróleo, un asunto más cuidadoso si se requería de grandes y constantes volúmenes. Ya regresaremos para hablar de ese otro arte que es el refinamiento del petróleo y la brea. Diremos que pasado el virreinato, las haciendas en donde se extraía la brea pasaron a ser propiedad de privados. La hacienda Máncora pasó a ser de un tal Juan de Lama y luego a su descendiente Diego de Lama. Las haciendas La Brea y Pariñas se unificaron en una sola bajo propiedad de Genaro Helguero. Cerca de Zorritos está la quebrada Peroles, parte de la quebrada Tucial o Copé. Se cuenta que fue uno de los más grandes manantiales de brea, ya conocida desde tiempos prehispánicos. Aquí dentro de un fundo descubrimos un pozo que hoy se encuentra tapado, pero que hace algún tiempo nos permitía ver paredes de ladrillos que sostienen la excavación para extraer la brea. Allí al fondo aún se puede ver y oler la sulfurosa emanación. Ni se les ocurra prender un fósforo. Era una técnica extractiva antigua hasta que sucedió lo siguiente. Apareció el querosene y salvó a las ballenas de su extinción. ¿Cómo así? Hasta ese momento la gente se alumbraba con velas de cebo o lámparas de aceite de ballena, y eran caras. En 1859 se inventó la lámpara de querosene, más barata que el alumbrado a gas, y las clases populares en el mundo comenzaron a utilizarlas. El petróleo pasó a ser la estrella y había que obtenerlo de manera más eficiente. 2 de noviembre de 1863 es la fecha de inicio de la industria de extracción petrolera en el Perú. En esa época, el dueño de esta hacienda, Diego de Lama, contrata al ingeniero Préntice para construir un pozo como este, con 25 metros de profundidad y producía 2.500 galones diarios. Fue el primer pozo de este tipo en Sudamérica y el segundo de este tipo en todo el mundo. El primero se había construido 4 años antes en Pensilvania, Estados Unidos. En esas épocas previas al automóvil, en realidad no se producía gasolina. El boom era el queroseno. Aparecen entonces varios personajes.
la mayoría estadounidenses e ingleses, quienes tenían el emprendimiento aventurero inoculado en la sangre. Y este otro personaje, el genovés Faustino Piaggio, quien desde el Callao vio el futuro del petróleo para hacer fortuna y pasó a administrar el establecimiento industrial de Petróleo Zorritos. Luego del desastre de la guerra con Chile y la destrucción por parte de sus tropas de toda esa industria en el norte, la empresa se reconstruyó, llegando a tener un buen muelle, oficinas, tanques, equipos modernos de perforación y una moderna refinería. Para 1900 ya se había convertido en la primera empresa nacional en extraer petróleo crudo en cantidades comerciales. En 1890, el Perú fue el primer país de América Latina en comercializar el petróleo. Y en 1905, la refinería tenía 11 pozos, 400 trabajadores, su propio servicio de telégrafos, una flota de vapores, y Piaggio se convirtió así en el Rockefeller del Perú. A la vuelta de la esquina, refinaremos la historia de la brea y Pariñas, que nos trajo dolores de cabeza por bastante tiempo. Seguimos en el norte, viendo petróleo en vez de olas. Toda la zona de Talara está tachoneada de estos caballitos, como le llaman popularmente, que bombean cada cierto tiempo el crudo y lo llevan a unas baterías de almacenamiento, y de allí a la propia refinería de Talara en una intrincada red de ductos. La sangre que corre por sus venas es negra, y la historia de la brea y Pariñas, corazón de este bombeo, es oscura. Y trataremos de resumirla diciendo que la propiedad de la misma desde el comienzo nunca estuvo clara. Elguero no había revalidado títulos de propiedad ni pagado impuestos por las minas, y aún así se le dio derechos por resolución suprema. En 1888 la vendió al señor Herbert Tweddle, quien vendió la mitad al señor William Keswick. Estos la arrendaron por 99 años a la firma inglesa de London and Pacific Petroleum Company Limited. Para 1915 producían 200.000 barriles al año, una cifra nada despreciable. Lo dejamos ahí un ratito, para ir a ver en el tablazo frente a Talara este sitio arqueológico de la época virreinal, presumo. De la brea podían obtenerse otros productos con diferentes usos. Había que literalmente cocinar la brea y refinarla para obtener esos productos. Esto es una cocina, o una serie de cocinas en forma de U, en la que quizás, como continuidad con los antiguos tallanes e incas, se colocaba el producto sin refinar y refinado en estas vasijas de barro. Un grabado del obispo Martínez Compañón, que estuvo en estos lugares en el siglo XVIII, nos ha dejado una clara imagen de cómo era el trabajo. Los esclavos tenían un trabajo duro, sin duda. Aquí vemos evidencias de vasijas rotas, quizás fruto de ensayos y errores, que se encuentran acumuladas dentro de las paredes. Es la manera en que se refinaba empíricamente. Con el advenimiento de la ciencia en el siglo XIX, se mejoró el proceso, pues el petróleo comenzó a reemplazar al carbón como combustible en barcos y ferrocarriles, y ya con el automóvil, la gasolina, un proceso que requiere una refinación más precisa, sería un boom. Vayamos a la famosa refinería de Talara, a explicar lo que siguió. Mientras se construye el megaproyecto de una refinería de última tecnología, se estableció hace 100 años la primera refinería por la IPC, o International Petroleum Company. Y es en base a esta que se va a urbanizar Talara. Lo hemos comentado antes, pero ya existían otras refinerías en la zona, aunque no de una magnitud industrial. No se puede pensar en el negocio del petróleo sin la parte de refinarlo, es decir, una refinería. Y así tampoco se puede pensar en el desarrollo de Talara, de la refinería misma. Y miren lo gigantesca que es. Y eso me hace acordar que más al norte, en Zorritos precisamente, ya para 1870 existía una compañía peruana de refinar petróleo
por un tal Henry Smith. Y eso también nos lleva a pensar que los primeros emprendedores del negocio del petróleo fueron los norteamericanos, los ingleses y hasta un inmigrante italiano, Faustino Piaggio, ¿no? Son esta serie de emprendedores extranjeros que organizan este sector petrolero en sus primeras épocas, que al inicio en realidad lo que hacen es refinar el petróleo para conseguir querosene de alta calidad. Y otro detalle muy importante, la compañía peruana de refinar petróleo vendría a ser la primera en toda Sudamérica. ¿A qué no sabíamos que tenemos bastantes récords en Perú? En el laboratorio vemos que el proceso de refinación da distintos productos y distintas gasolinas. Es el triunfo de años de ciencia y química. La IPC hace su aparición porque la empresa anterior, la London and Pacific, le dio todas sus propiedades, ya que iba a perder un juicio por defraudación fiscal ante el Estado. La IPC, durante el gobierno de Leguía, consiguió un acuerdo ventajoso, con laudo incluido, en el que la brea y Pariñas era suya y sin impuestos, contraviniendo varias leyes peruanas. Y así continuó explotando el petróleo, tema que fue un dolor de cabeza para varios gobiernos, incluyendo el de Belaúnde y el caso de la página 11, una página del contrato en el que supuestamente se establecía el precio por barril. Inmediatamente devino la crisis. Velasco da un golpe de estado y a los pocos días se nacionaliza la brea y Pariñas, el 9 de octubre de 1968. Ese evento marcaría también el porvenir de la ciudad de Talara. Estamos a la vuelta de la esquina en Talara y su emblemática refinería, hoy en manos de Petroperú. Esta empresa estatal tiene su antecedente en la empresa petrolera fiscal, un emprendimiento del Estado en las épocas del presidente Benavides para contrarrestar las actividades de la IPC, que era una espina para el Estado y la opinión pública. Para que funcione la EPF, se tuvo que expropiar toda la operación de Faustino Piaggio en el norte. Mientras tanto, contemos que originalmente el establecimiento de viviendas se manejó de acuerdo a las necesidades del tipo de trabajo, ya sea la extracción, la producción o el embarque. La primera fase fueron campamentos con carpas de lona y luego casas de madera. Un ejemplo es esta casa que fuera el anexo del viejo Hotel Royal. Esta es la avenida principal que da a la entrada de la refinería y en sus alrededores se fue estableciendo la ciudad con casas de madera equipadas con gas para cocinas, luz eléctrica, anchas avenidas asfaltadas y alumbrado público a gas. En 1920, la población de Talara ascendía a 4.000 habitantes, de los cuales 1.500 eran trabajadores de la petrolera y el resto sus familiares. Conforme la operación crecía, había que establecer una ciudad con todos los servicios. Un colegio. Del antiguo colegio sobrevive este pedazo hecho de madera. Almacenes y tiendas de productos que llegaban por barco. Esto es lo que ha sobrevivido. Parte de la capitanía actual. Pero también existieron cines, piscinas, mercados, chichería, clubes, etc. Toda una ciudad planificada en función de una empresa, como se ve en este plano de principios de los años 30. Todo el gran campamento estaba enmallado y dividido por barrios jerarquizados en donde los foráneos tenían sus zonas segregadas. Hasta el día de hoy podemos ver dentro de la refinería este concepto, aunque evolucionado de ciudad, especie de campamento y villa con todas las comodidades y aspecto de urbanización norteamericana.
Algunos ejemplos antiguos aún quedan. El detalle interesante y singular lo constituye este cementerio dentro de la refinería. Un lugar con tumbas de párvulos y de adultos. Algunos morían en el trayecto en los barcos cargueros y eran enterrados aquí. Otros habían hecho carrera aquí y ya no podían ser repatriados. Una vida dura. En 1945, Talara tenía 13.551 habitantes. 3.000 eran de la petrolera. Se comenzó a construir un área residencial en la zona de Punta Arena, detrás de la refinería, para el staff extranjero y peruano y a donde no podía acceder el resto de trabajadores. Luego llegaría la segunda fase. Esta casa a mis espaldas es una de las pocas que ha sobrevivido de la segunda fase de construcción de Talara, que empieza alrededor de 1948. Y es increíble que una ciudad dedicada al petróleo haya existido hasta esa época casi enteramente hecha de madera. A partir de 1948 se construyen casas como esta de acá, muy sencillas, de un solo piso, con material noble, pero con todas las comodidades que una familia pueda tener. Hasta ese momento los trabajadores vivían en especie de campamentos y ahora ya cada uno tenía una casa para su familia. Esta fase se denomina la fase de la ciudad-empresa. La ciudad comienza a crecer, se establecen servicios, pero todavía está reglamentada por una caseta que restringía el acceso de entrada y también la salida. Es una especie de ciudad moderna, pero todavía una ciudad-empresa. Es la segunda fase de Talara. La firma Damert y Morales Arquitectos preparó los planos de una nueva ciudad con 5 distritos que empieza a construirse a partir de 1948. La ciudad comenzó a poblarse de estas casitas con jardín al frente, que todo el mundo cuidaba y mejoraba, tanto que se le conoció en alguna época como la ciudad jardín, y todas tenían ese sillón columpio en la puerta. De esa época también quedan otros ejemplos, como postas médicas, mercados, residencias para trabajadores solteros. Conozcamos cómo fue esa vida visitando a una familia talareña que gozó de aquellas épocas. Yo quería saber, doña Flor, ¿cuál es su relación con Talara? ¿Cómo así se conectó con la refinería, ¿no? Nosotros llegamos acá a Talara, bueno, mi papá llegó a Talara en el año 25 y de ahí inició sus actividades trabajando en las diferentes áreas de la International Petroleum Company. La mayoría del personal era de la zona o era de Sullana, de Piura, de las provincias que quedaban cerca acá a Talara. Todos los trabajadores vivíamos en la parte, bueno, en la época de mi papá vivíamos en la parte de Talara Baja. Cada trabajador tenía asignada una vivienda y el personal de servicio social se encargaba de visitar anualmente, hacían un programa de visitas y donde el trabajador ponía mucho interés en poner muy vistosa, acogedora su vivienda, empezando desde el jardín. Entonces había concurso para quien mantenía mejor la vivienda y concurso de jardines. Por eso en esa época se denominaba que Talara era la ciudad jardín. Bueno, la verdad es que me quedaría a conversar con ustedes, pero me tengo que ir a recorrer Talara. Te damos muchas gracias y ven y sigue recorriendo todas las esquinas. La ciudad cambió notablemente cuando se abrió y en ese proceso tuvo que afrontar retos inmensos, como proveer servicios que ya la empresa no podía brindar. Así nace Petroperú, también sobre la base de lo expropiado, y se emprende el plan de vender a los trabajadores las casas y a la ciudad lo demás. Talara también tiene una plaza y está dedicada a Grau. Tiene alamedas con jubilados que han sido testigos del cambio. Talara tiene una iglesia que reemplazó a la que se quemó en los 40
y está dedicada a la Inmaculada. El altar principal es de un neobarroco, con un pan de oro refulgente a más no poder. Es más, sus otros altares también brillan, y es la expresión de una ciudad que quiere mostrar su riqueza a través de donaciones. Está también el señor cautivo de Ayabaca, que ejerce su influencia en toda la región. Nos vamos yendo a ver la ciudad desde la distancia, desde su mirador del Cristo Petrolero. Vemos esta gran cuña de quebrada que baja hacia lo que debió haber sido una caleta de pescadores y que hoy luce inmensa, dominada por la refinería y poblada hasta en las alturas. Es un interesante devenir de una ciudad por cuyas venas corre petróleo. No se puede terminar este recorrido sin hablar, aunque sea un ratito, de Negritos, cuya historia está vinculada enormemente a la de Talara. Si bien han tenido diferentes evoluciones, Negritos fue igualmente importante. Tan importante que a mediados del siglo XIX vino aquí Henry Meiggs a explorar precisamente por el petróleo. Fue tan importante Negritos que en 1882 llegó un navío de nombre Amazonas a destruir este pueblo en esa infausta guerra. Así como hemos visto hace poco el cementerio, debemos reconocer que esta historia del petróleo nace del sacrificio de miles. Y ojalá algún día, a la vuelta de la esquina, todos reconozcamos esa historia.